en la mañana. Saludos, ¿qué tal? Aquí estamos en ruta. Juan Carlos, Moraima, Fernán y ya tenemos con nosotros a nuestra amiga Claribel Maldonado. Mujeres por Puerto Rico. Buenos días, Clary. Buenos días, Fernán, Mori. Hola. Y Juan. Gracias. Siempre es un placer y una felicidad estar en esta casa tan hermosa. La audiencia también hermosa y muy especial, la audiencia de Nueva Vida. Y si eres nuevo en Nueva Vida, quédate, no te vas a arrepentir. Eso es. Muy bien, muy bien. Qué no bueno. te vas a arrepentir. Hay que darse esa oportunidad. Hay que darse esa oportunidad. Excelente. Siempre. Nueva Vida lo toca todo. Yes. Lo toca todo musicalmente, espiritualmente, teológicamente, en issues sociales, ¿verdad? Que esos son los que integramos aquí desde Mujeres por Puerto Rico, todo lo que es vida, familia y libertades, cómo ser cristiano y ciudadano en este mundo y actualidad en donde nos colocó el Señor. Así que estamos muy agradecidos por otro día de vida. Amén, qué bueno. ¿Qué traes en la agenda hoy? Pues mira, estamos en año electoral. Ajá. Las primarias están a la vuelta de la esquina y aunque hay mucha noticia importante, vital, interesante, no me voy a detener en esas noticias por el efecto electoral que tenemos las primarias encima y en noviembre encima y tenemos que hablar unas cosas para seguir formando la conciencia ciudadana dentro del cristiano que puede usar su voto desde la perspectiva pro vida, y la perspectiva pro vida no solamente es el aborto, no es un single issue, como se conoce en el estudio político, no es un voto de un solo asunto. Lo que pasa es que el voto pro vida es transversal, lo toca todo. Toca desde la concepción hasta la muerte natural, toca el desarrollo sano, toca la familia sana, toca derecho, toca medicina, salud, toca cultura, toca religión, toca espiritualidad. O sea, no es un single issue, es un issue transversal. Por eso es tan controversial. Y vamos a tener que, ¿verdad?, reorganizar todo el bombardeo de informaciones. Tenemos que hacer una declaración de que Mujeres por Puerto Rico, su base es interdenominacional, pero también tenemos diversidad de acercamientos y creencias políticas en nuestra junta directiva y en la membresía. Por lo tanto, Mujeres por Puerto Rico va siempre a compartir, y así lo ha hecho desde su nacimiento, datos, hechos, información de plataformas y candidatos, pero no estamos detrás de ningún color político. Como organización. Nuestras miembros sí, como nosotras somos defensoras y postulamos y educamos en libertad de conciencia, libertad de expresión, ellas tienen la libertad de ejercer su ideología política, sus creencias políticas, sus modelos económicos, como gusten, porque eso es lo que nosotras defendemos, ¿verdad? La libertad. Pero no estamos detrás de ningún partido político. Que los partidos políticos y los candidatos tienen sus modos de pensar y los expresan, pues entonces ahí nosotras entramos a analizar, evaluar lo que sí no es negociable, que es la vida. Y que el voto pro vida es un voto transversal y lo toca todo. Así es que relevante a las elecciones 2020, aunque hubo 2 tutazos en el Supremo en contra de la vida, pero 2 tutazos a favor de la libertad religiosa en el área de educación. O sea, tuvimos 2 en contra y 2 a favor de los 4 casos, y todavía hay casos pendientes. Una victoria parcial en la ONU, se le quitó un colmillo a la agenda de aborto en el proyecto de Agenda 2030 del Fondo de Población de la ONU, el UNFPA. Si es que eso fue una reyerta, ya ustedes saben, muy fuerte, pero se logró quitarle un colmillo al aborto para no seguirlo validando y fortaleciéndolo a nivel de la Agenda 2030. Claro, la ONU va a seguir con sus movimientos y, como siempre decimos, Mori, no se trata de los otros, se trata de nosotros. El mundo va a seguir girando y corriendo. Es qué postura nosotros vamos a tomar, que le vamos a enseñar a la nueva generación. Entonces, vamos a dejar eso a un ladito, aunque mi tentación es grande entrar en esas 4 noticias. En la Florida se aprobó otra ley pro vida. También
O sea, hay mucha noticia. Porque yo no vuelvo hasta el 3 de agosto y las elecciones en la materia eleccionaria es prioridad. No son providana, hashtag. No son providana. Eso es para que no se nos olvide que hay que evaluar el voto pro vida, ¿verdad? Eso es un asunto muy personal, es hasta íntimo. El voto es secreto. Yo me voy a los pies de Dios y ejerzo mi voto con paz después que hago un examen de conciencia en mí misma y examino la información. Tengo que dar un testimonio personal. Yo no ejercía mi voto hasta que fui madre de 2 hijos. O sea, que desde que tenía la edad legal de votar, tuve por casi cerca de 20 años sin ejercer ese derecho. Así es que yo sé de lo que hablo. Si yo, que no era votante por 20 años, pude ejercer mi voto a pesar de los muy malos candidatos, los regulares y los buenos, y estar en paz, usted puede. Y eso lo vamos a retomar después. Pero ¿por qué el aborto y la postura de un político ante el aborto es un indicador? La experiencia política nos dice que el que protege, preserva, favorece o expande un derecho como el aborto, casi siempre también está en las demás acciones contra naturaleza. Es casi un dado, es más de un 90%. Por eso es que es transversal y lo toca todo. Entonces, no son providana. Cuando un candidato trasciende lo no negociable, ¿la vida es negociable? No. ¿Es contratable? No. Ah, bueno, pues ahí es donde vamos. A cómo identificar cuando un candidato te dice, yo en lo personal no creo en el aborto. Cuando te dice, esto es una clave que casi nunca falla, 99.9%. Yo en lo personal soy pro vida. Yo en lo personal no creo en el aborto. Yo por mis creencias religiosas no creo en el aborto. Pero después te dice, pero, y te da unos argumentos. Yo quiero que escuchen esta cita que es muy valiosa. Nos sirve a nosotros como electores y les sirve a los candidatos. Escúchenme bien, candidatos y electores. Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. ¿Verdad que sí? Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. ¿Quién dijo eso? Abraham Lincoln. ¿Ok? No se puede hacer concesiones con lo que es intrínsecamente malo. Quitarle la vida a un ser humano desde su concepción es intrínsecamente malo. Por eso, una conciencia bien educada y formada en la cultura de la vida, ante los desafíos éticos y de todo tipo, no negocia la vida. Y por eso el aborto y la postura del aborto es como un termómetro. Si el aborto no está mal, entonces nada está mal. Eso lo dijo Teresa de Calcuta. Y cuando se analizan las sociedades, es una máxima. Donde el aborto no está mal, ¿verdad que en el resto como que tampoco está mal? Entonces, por eso es un tema transversal. Hubo un estudio importante de Gallup. Se fueron a actualizar la actitud de los votantes en cuanto al aborto. Y encontraron que subió cerca de 6 puntos. Cerca de los final de los 90 y ahora en los 2020. ¿Subió la aceptación, te refieres? Subió el interés por el tema. Ok. ¿Verdad? Así es que una cuarta parte, esto a nivel de Estados Unidos, no sé si está incluido Puerto Rico, pero sería interesante estudiar Puerto Rico porque los sondeos que se hicieron para la regulación del aborto del 950, del proyecto 950, todos los sondeos fueron 60% al 80% en ese rango. De todos los sondeos que hicieron todos los canales, todas las emisoras,
favorecer regular el aborto para salvar más vida y más salud de la mujer, siempre se ganaron esos sondeos entre 60 y el 80%, ¿ok? Y sondeos que llegaban a 30,000 votos, 60,000 votos. O sea que si hacen esto aquí, a lo mejor sale todavía más alto. Y lo importante de este estudio de Gallup es que dice que entre los pro-aborto y los pro-vida, 30% de esos están sumamente comprometidos a limitar su voto al indicador del aborto. Versus versus el 19% de los pro-aborto que dicen que limitarían su voto solo para aquel que esté a favor del aborto. O sea que toda esa lucha de la gente que no cayó, que no importa que el mundo girara a favor del aborto, ellos iban a seguir diciendo la verdad, aquí está la cosecha. Okay. Cuando sumaron y restaron en este estudio, calculan que un candidato pudiera ganar o perder hasta 4 puntos porcentuales de sus votos. Por lo tanto, el asunto pro vida no es un single issue. ¿Qué pasa aquí? Que no son pro vida nada. Les voy a presentar lo que dijo uno de los candidatos del Partido Popular en primarias, va a primarias ahora. Son el señor Delgado Altieri, el señor Bhatia y la señora Cruz. Sabemos que el señor Bhatia y la señora Cruz están claros a través de los años por más de 2 décadas que son pro aborto. Y albergaban dudas acerca del señor Delgado Altieri. Hubo en el 2 de marzo, él posteó y colgó en su página de Facebook una postura muy parecida a esta. Le dimos el beneficio de la duda, pero la reconfirmó en el debate de la semana pasada del jueves. ¿Y qué dijo el candidato Delgado Altieri, candidato a gobernación por el Partido Popular en primarias aún? Estos son temas controversiales y polarizantes. Yo creo en la libertad del ser humano. El derecho al aborto es una realidad jurídica, y aquí viene, y hay que proteger ese derecho. Hicimos un meme, tachamos aborto y pusimos, si Altieri hubiese estado en los 1850, cuando la esclavitud era una realidad jurídica, táchele aborto y póngale esclavitud o esclavo. O sea que los polarizantes 1850, como la esclavitud era la realidad jurídica, el Delgado Altieri la protegería. Usando el término que usó en el debate, tendría que concluir que no, porque la esclavitud era una realidad jurídica. Protegería la esclavitud y no protegería al esclavo. Pues es lo mismo, mi gente. Exacto. Hay que aprender lógicamente. Luego en entrevistas o ahí mismo te dice, yo tengo una creencia personal de que no creo en el aborto, que soy pro vida, tengo unas convicciones religiosas, pero mire, dispuesto a proteger, que va más allá, la realidad jurídica del aborto. No, o sea que en conclusión no es pro vida nada. Pero en este caso parece como que está luchando, está intentando pescar de aquí y de allá. Exacto, sí. Estar bien con la luz y la oscuridad. Ajá. Sí, así es. Así que en nuestros parámetros pro vida, de cultura de la vida, cuando te dicen en lo personal sí, en lo público no, no es pro vida nada. La señora gobernante, que está, ¿verdad?, de candidata a la gobernación, ya ha sido un récord, lo hemos hablado antes aquí, pero vamos a citar un pedacito de su discurso cuando firmó el Código Civil. Y dice, este nuevo Código Civil protege el derecho existente a la integridad física, ¿está bien?, y emocional de las mujeres, de acuerdo. Y su derecho a la autonomía física, claro, este es mi cuerpo que me dio papá Dios. Y su derecho a la autonomía física de tomar decisiones sobre su cuerpo. Esto es ideología abortista 101. Es anticientífico, es ideología sexual. El bebé no está en mi cuerpo, pero no es mi cuerpo. Si yo le tacho
su cuerpo y le pongo la vida del bebé, ¿por qué no ponen esto en un proyecto de ley? ¿Por qué no lo ponen en el Código Civil como es? Eso es lo que quieren decir, ¿no? Exacto. Claro. Si en el Código Civil ponen, tiene derecho a decidir sobre la vida de su bebé, está correcto. No son pro vida nada. Señor Pierluisi, el 2 de octubre de 2019 todavía no había decidido ser candidato o radicado la candidatura. 2 de octubre del 19 en una colega emisora de radio. Y al final de esa entrevista, el periodista le pregunta, ¿usted no modificaría el derecho al aborto como está hoy? O sea, lo regularía para hacerlo, ¿verdad? Más restrictivo en unas cosas porque está por la libre. Y Pierluisi le contesta al periodista, exactamente, yo lo dejaría como está. Son controversias innecesarias. ¿Y cómo es? ¿Y cuál es el impacto de dejarlo como está el aborto en Puerto Rico? Legal y abierto los 9 meses, donde desde el 2007 se viene filtrando información y esta investigación sí llegó a los medios de noticias, no locales, más bien internacionales y un semanario católico, pero es un hecho. De los infanticidios en el hospital universitario que 52 enfermeras denunciaron al semanario católico El Visitante para poder tener auxilio y que las eximieran de participar de infanticidios. Ese señor Pierluisi, que fue secretario de Justicia, yo no lo puedo tener por inocente. Fue un secretario de Justicia. Tiene que saber que en Puerto Rico el aborto está abierto 9 meses. Así es que él dice exactamente, yo lo dejaría como está, y le añade, son controversias innecesarias. No es pro vida nada. Señor presidente del Senado, ¿verdad? Sigue corriendo para el Senado. Cuando le quita el límite de las 20 semanas, abortar hasta las 20 semanas al proyecto 950, ¿verdad? Eso es un hecho. Está listo para ir a retar o defender, a retar la ley federal que prohibió las peleas de gallo. No estamos diciendo aquí que estamos a favor o en contra de las peleas de gallo. Y escuche bien, y si no, le da rewind al video. Está dispuesto a retar la ley federal que prohíbe las peleas de gallo en Puerto Rico ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero no está dispuesto a ir hasta la Corte Suprema de Estados Unidos para defender una ley local de regulación de aborto para preservar vida de niños y salud. ¡Qué fuerte! Uy. Elimina la prohibición de la eutanasia y la eugenesia del Código Civil. Añade alquiler de vientre con y sin paga, trasteo genético, manipulación genética y una enmienda innecesaria para fortalecer el aborto, que esa era la enmienda que celebró la señora gobernadora. Nos quedó clarísimo. Aunque votó a favor del 950, todas estas acciones me dicen que no es pro vida nada. Necesitamos, le pedimos que vaya a nuestro Facebook. En la parte de arriba, Mujeres por Puerto Rico. En la parte de arriba está fijado un post, que es un trabajo de investigación que hemos hecho con mucho amor, como siempre lo hacemos. Esa es nuestra trayectoria, ya es la 4ª elección, donde analizamos plataformas, expresiones, etcétera. Y esa publicación se llama Los incumbentes del aborto. Dentro de la publicación le damos la asignación que se la lea completa. Nosotros les estamos ahorrando cientos y miles de páginas. Se lo estamos dando arremangado para que usted lo digiera. ¿Ok? En esa publicación que dice Los incumbentes del aborto, hay unas letritas destacadas en azul. Usted les da clic y eso lo lleva a otro documento y a otra página donde refuerza el argumento que le estamos dando.
No le vamos a decir por quién votar. Este es trabajo de conciencia muy íntimo y personal suyo. Lo que sí le podemos asegurar es que cuando el aborto no está mal, nada está mal, que el aborto no es un single issue, que es un issue transversal, que es un termómetro que nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y los hemos analizado y les hemos tomado la temperatura y no son pro vida nada. Así es que vayan a Facebook, bajen esa publicación, Los Incumbentes del Aborto. En cuanto a las caras nuevas, pues estamos recomendando que visiten fielesalaverdad.org, porque ellos tienen lista de políticos de lo que han podido hallar en los medios y les dan información. Y ese enlace también está en nuestra publicación de Los Incumbentes del Aborto. Y vamos a seguir publicando materia eleccionaria en todas estas semanas hasta noviembre. Estos políticos son pro aborto o sea, estos políticos son pro aborto por conveniencia o por convicción. Mira, o sea, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? No me gusta generalizar. Voy a hablar de lo que yo he estudiado en política internacional. No estoy diciendo categóricamente que es el caso de estos 4 seres humanos. Claro. ¿Ok? Que quede claro. Pero en política internacional con estos issues, pro vida y pro aborto, eutanasia, eugenesia, matrimonio, personas mismo sexo, perspectiva de género. De hecho, estos 4 candidatos están a favor de perspectiva de género para los niños, etcétera, etcétera. De hecho, Delgado y Altieri está a favor de que no se le dé terapia a un niño con confusión de identidad sexual. ¿Ok? También lo dijo en el debate. Lo dijo en el debate. Es que le cogen el voto a un sector con promesas falsas y le cogen el dinero para la campaña al otro sector. No estoy diciendo que son estos candidatos en particular ese caso. Pero es la tendencia. Pero es la tendencia internacional. Wow. Pero como ya estamos grandecitos, ya nuestros dientecitos no son de leche, les estoy dando la clave y la educación. Si estoy en lo personal, pro vida, pero en lo público, protejo, expando, defiendo. Como dijo ahí, protegeré, expandiré. Es la realidad jurídica. Fíjese que en 38 estados la realidad jurídica del aborto la han regulado para que sea nada más que hasta las 12 semanas, 14 semanas, 20 semanas, y aquí no les dio la gana. Así es. Los esperamos en Mujeres por Puerto Rico Facebook. Baje la publicación, léala completa, vaya a los links de letrita azul, sáquele provecho porque eso es una obra de amor. Después, poco a poco, yo sé que ahora a usted se le llenó la cabecita de muchas dudas, pero es que no hay ninguno bueno. Efectivamente, tampoco nosotros somos buenos. Vamos a seguir llevándolos de la manito de cómo usted puede ejercer su derecho al voto con paz. Yo no voté por 20 años y luego viví un proceso, así que yo sé lo que usted está viviendo. Wow. Vamos a llevarlo de la mano para que tenga paz ejerciendo su privilegio y derecho al voto. Así Excelente. Qué contenido poderoso esta mañana. es. Hizo una asignación tremenda, un análisis. Te agradecemos, Clary. Mujeres por Puerto Rico en Facebook. En Facebook, Mujeres por Puerto Rico, escrito completito, @gmail.com, y en Twitter, por favor, síganos en Twitter, @mujeresporpr. Excelente. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, Clary. Bueno, muchachos, tremenda manera de Sí, terminar el programa. Señor. Con Claribel Maldonado, Mujeres por Puerto Rico. Por ahí viene Avi Ortiz. Muy bien, usted no se despegue, viene buena música, continuamos con buena programación, nosotros nos despedimos hasta mañana.